Este es el cuarto episodio de la serie sobre alimentos y diseño. Esta serie la hicimos con Andrés Sicart. Los y las entrevistadas son todos pertenecientes a la Red Latinoamericana de Diseño y Alimentos. Luis Milek es un diseñador y emprendedor brasilero dedicado al diseño y los alimentos. Hablamos de locaborismo, de un colectivo relacionado a la alimentación y de experimentos gastronómicos. También tocamos el tema de los encuentros de food design, o sea, los encuentros que organiza esta comunidad dedicada a la alimentación y el diseño. Una comunidad de estudio y desarrollo de un tema necesita y se beneficia de tener una revista, como nos contaba Diana Urdinola en el episodio anterior, y también de los eventos presenciales. Varias veces hice colaboraciones con eventos para documentar o entrevistar a alguno de los oradores. Entonces después usaron las entrevistas para promocionar el evento. Es una manera de diseñar qué pasa antes de un evento, de empezar a sintonizar con el tema y a la vez conocer a los que en esta comunidad ya están desde hace un tiempo. El podcast, especialmente cuando es un podcast de entrevistas, también puede apoyar la construcción de comunidad sobre un tema. Escuchemos ahora a Luis y sigamos pensando en cómo motivar la exploración de diseño y los alimentos desde varios formatos y con todos los sentidos. Mi nombre es Andrés Sicart. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Luis Milek, soy de Brasil y como siempre hablo con Andrés o en los encuentros de la red, yo no voy a hablar español ni portugués, yo hablo portuñol. Es una nueva lengua del futuro, entonces Perfecto. tenemos que sí entrenar. Y decime una cosa, ¿de qué trabajás? ¿Qué estudiaste? Bueno, la verdad soy ingeniero de formación, ingeniero mecánico, y después de un cierto tiempo estudié también una parte de mi ingeniería en Francia y comencé a despertar por el emprendedorismo. Y cuando volví a Brasil, empecé a emprender con la alimentación. No sabía muy bien lo que hacer sobre alimentación, pero sentía una falta de historia por trás de los platos. Entonces comecei a empezar isso, a estudar um pouco mais isso. Isso em paralelo, trabalhando com a engenharia. Por causa disso, fiz uma maestria em design e depois uma especialização em empreendedorismo social, pero sempre em torno da alimentação. Até que um dia me demandei inteiramente para os empreendimentos de alimentação e, bom, abri um espaço que se chamava Coletivo Alimentar, que era um espaço completamente vazio e a ideia seria justamente chamar pessoas que trabalhavam dentro da alimentação para ser coisas. Então, tinha chefe de cozinha, baristas, estudantes, professores, agrônomos, jornalistas, designers, e a ideia fui saber um tempo depois que isso se tratava de um living lab. Pero un kitchen lab. Y na verdade, quando empezamos isso, a ideia seria justamente entender o que estaria por trás das relações do alimento, a relação de gastronomia e tudo mais. E pronto, em 2017 fui a mi primer encontro de la Red Latinoamericana de Food Design en Argentina, en Buenos Aires. Creo que era lo cuarto o quinto, Andrés. Cuarto. Lo cuarto. E bom, apresentei o case de coletivo alimentar e quando apresentei a ideia de coletivo alimentar, bom, Pedro me invitou para participar da rede latino-americana de food design e aí que comecei a me interessar um pouco mais sobre food design. E bom, desde então abri outros empreendimentos, trabalhamos com outras coisas, consultorias, se passou um pouco mais de 15 anos, cá estou agora falando com vocês, um pouco mais maduro dentro de los experimentos gastronómicos. Y hoy estoy con algunos emprendimientos, pero lo principal es Locaborista, justamente que habla sobre el locaborismo, que vamos a hablar un poco hoy. ¿Qué es el locaborismo?
Locavorismo, claro. Bom, o termo, na verdade, se começou em Estados Unidos com quase que com um joguete entre jornalistas que se dispuseram a fazer uma espécie de dinâmica que só comeriam coisas cerca de onde estavam. Então, la verdade, o termo é locavore. Então, la persona que se alimenta de coisas que o cercam seria lo locavore. Y en este año, el termo locavore entró dentro del diccionario Oxford de la lengua inglesa y se tornó una palabra muy conocida en los Estados Unidos. Lo que se pasa es que siempre muy ligado a alimentación, muy ligado a alimentación. Y ahora con la pandemia, de alguna manera, este termo vuelve a tener importancia. ¿Por qué? Porque las personas están cerradas, las personas no tienen tanto, la logística no funciona tan bien. Y es un termo que toca a las personas porque de alguna manera se alimentar do que es cerca, do que es próximo, emite menos CO2, tiene menos impacto social, ambiental, y de alguna forma es una reaproximación con la cultura local. Y todo eso se fica muy fuerte en la pandemia, y es justamente el momento que Locavorista se inicia, un poco antes de la pandemia, en 2019. Entonces, nosotros comenzamos con este termo, que es se alimentar, es un hábito, una dinámica de se alimentar con cosas cerca locales, normalmente pequeños productores, una agricultura más familiar y todo más, respetando las culturas. Y el locavorista empieza a trabajar en otros asuntos, como por ejemplo la moda, el design, la arquitectura, y comienza a enxergar que el locavorismo puede ser muy más amplio que solo la alimentación. Entonces, es un poco como vemos el tema hoy. Locavorista es una empresa de consultoría que participa de algunos proyectos de alto impacto social, ambiental y cultural, pero estamos siempre estudiando lo tema y aprendiendo a cada día que lo tema puede ser más amplio que lo que he escrito hoy. ¿Pero siguen enfocándose en la gastronomía y en los alimentos o ya no? Ya no, por ejemplo, claro, vamos a decir que 60% es sobre los alimentos, porque digamos que es la área, el sector que más podemos trabajar dentro del tema locavorismo, porque las cadenas son muy ricas, el aspecto cultural y el impacto ambiental que las cadenas de los alimentos trabajan son gigantes. Entonces, 60-70% trabajamos ahí. Pero estamos trabajando, por ejemplo, con turismo, que es una área, claro, ligada a gastronomía, pero hay otros aspectos. Ahora estamos empezando, por ejemplo, con la construcción civil, la parte arquitectónica, urbanística. Ahora, decime una cosa, ¿me puedes dar un ejemplo concreto de algo que hicieron para la gastronomía? Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Voy a pegar uno Sí, me puedes contar un par, pero necesito como... Claro, claro. Más o menos en 2020 entramos en un edital. ¿Se habla edital? Sí. No sé qué es. ¿Qué es edital? Como un concurso. Ah, sí. Es un concurso. Ah, ok. Como una convocatoria, sí. Entonces entramos en esta convocatoria. La convocatoria era sobre medio ambiente, sobre impacto ambiental. Y nosotros, como somos bastante estudiosos de la hierba mate, por ejemplo, sabemos el impacto de la hierba mate sobre lo medio ambiente. Y nosotros estudiamos la cadena de valor de la hierba mate y percebemos que hay muchos productores, pocas fábricas de emprendimientos que benefician esta hierba mate y muchas marcas. Entonces, hay un gargalo donde pocas personas benefician la hierba mate. Eso es una característica de producción muy comodizada, muy commodity, y esto no es muy bueno para los productores porque no se gana mucho, se vende por cualquier precio. También lo impacto ambiental también no es tan bueno porque la producción tiene que ir para alguna fábrica, algún lugar para se beneficiar. Entonces, nosotros, viendo eso, creamos la máquina, una secadora de yerba mate móvil. Entonces, es una máquina pequeña que cabe engatada, por ejemplo, en un carro, en un camión,
y que cuesta como 10 veces menos que una fábrica. Y la idea sería, la fábrica va até los productores, porque de esta manera conseguimos, por ejemplo, que los productores vendan más caro porque tienen una otra etapa de beneficiamiento. Hay también la posibilidad de aluguel, de alquilar la máquina, porque eso es muy más barata, porque como móvil puede ir a una propiedad, no otro día ir a otra propiedad. Esto también es una forma de que las asociaciones, las cooperativas pueden comprar una máquina como esa. Y pronto. Y otra cosa muy interesante es el aspecto de terroir, de territorio, porque lembra, cuando hay muchos productores y hay pocas empresas que benefician, la hierba se mistura. Entonces no conseguimos probar la hierba de, no sé, de Mario, la hierba de Dona Susana, por ejemplo. Lo que se pasa es que la hierba se mistura. Y con esta máquina podríamos hacer diferentes tipos de terroir de hierba mate. Entonces, con una pequeña invención, podemos cambiar totalmente lo modo que los productores hacen la hierba, lo modo que los consumidores comienzan a consumir la hierba porque hay más características de sabor. Hay también una cuestión que es muy más fácil experimentar diferentes tipos de tostaje, de secaje con productos menores, con equipamientos menores. Es como los cafés especiales, que en Colombia son muy fuertes. O sea que también hay más lugar para la producción orgánica. ¿Cómo? Además, hay producción orgánica. Sí, eso genera más producción orgánica. Sin duda, porque lo que se pasa es que, por ejemplo, en Paraná, que el lugar donde vivo, tenemos erva mate nativa. Entonces no se produce, por ejemplo, en grandes producciones de erva mate a campo abierto. No, es una hierba sombreada con otras árboles, es un espacio de agroecología. Entonces, este tipo de máquina impulsiona, fomenta que más personas planten ervas en locales nativos. Entonces, por eso que la idea de la máquina es que, no sé, além de vender más hierba mate, más cara para el productor, por ejemplo, para ganar más dinero, también de alguna manera favorece el reflorestamento de estos espacios nativos. Entonces, claro, la hierba orgánica. Perfecto. Yo te pregunto ahí cosas. ¿Cómo todo eso que está haciendo el grupo de Locaborista y el concepto de Locabori que está detrás, tiene que ver eso con food design o ya tú piensas que eso no es food design? Porque es que yo creo que ahí hay un término, o la relación de diseño de alimentos para no ponerlo en inglés solamente. Porque No, entonces ahora la palabra locaborista sería el reemplazo de diseño de alimentos. creo también que el locaborismo y food design de alguna manera se confunde porque un se alimenta del otro. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, me parece que es como si fuese locaborismo una parte más de conceito, enquanto lo food design es una práctica constante, una filosofía. Entonces, por ejemplo, claro, dentro del contexto de yerba mate, dentro del contexto de Brasil, dentro del contexto de Paraná, de consumo, de producción, nosotros usamos el food design, los procesos de food design para crear los equipamientos, por ejemplo. Y la consecuencia del equipamiento funcionando puede cambiar, inclusive, los tipos de consumo y el tipo de producción, entonces, consecuentemente, va a mejorar lo locaborismo, lo aspecto local. Entonces, y con eso aparecen otras oportunidades de desenvolvimiento dentro del food design. Entonces, me parece que en cuanto lo food design es como un motor, una máquina que va moviendo este tipo de acción práctica, lo caborismo es un poco lo ambiente que eso acontece y los estados que van se avanzando. Entonces, cuanto más lo caborista es una cadena productiva, más local es, más impacto ambiental genera, más impacto social, más impacto cultural. Lo motor que funciona eso es un poco lo motor de food design. Yo pienso así. Una de las cosas que entendí es que ustedes también pudieron influenciar en la política pública
que tenía que ver Claro. con la producción de la yerba mate. Perdón, yo lo digo en argentino. Yerba. Perfecto. ¿Me contás esa parte? O sea, ¿cómo te parece que ustedes, el trabajo que hicieron influenció en la ley? Claro, sí, interesante. Hay una figura acá en Curitiba que a mucho tiempo atrás, más de 200 años, que se llamaba Ildefonso Correa. Es una figura que fue uno de los mayores exportadores de yerba mate del mundo. Y hoy es conocido como Barão do Cerro Azul, né, que es un título de nobleza. Lo que se pasa es que esta figura fue muy importante para todo el estado de Paraná y también para ideas progresistas, como por ejemplo, era una persona abolicionista que no acreditaba en la esclavitud. Es una persona que, no digo que eres el primero food design de Curitiba, porque tinha una visión muy cualificada de lo que podría ser la cadena de yerba mate. Un ejemplo, por ejemplo, este hombre inventó la idea de se enviar para la Europa la yerba mate dentro de barricas de madera, que no era común en la época porque se enviaba en como sacolas, bolsitas de Sí, cuero. E isso permitiu, por exemplo, que se criasse embalagens de litografia, rótulos, todo um design próprio de la yerba mate que é estudado hasta hoy. Então, é uma pessoa visionária, uma pessoa que cambiou completamente a ideia da cidade. E houve um fato histórico de uma invasão de brigas internas dentro de Brasil. Então, los federalistas tentaram invadir Curitiba. Este homem, Barão do Cerro Azul, de alguma maneira impediu que isso acontecesse, pero foi acusado de traição em determinado momento e foi morto, foi assassinado. Então, esta figura de Barão, que foi um grande homem para a cultura da erva mate, principalmente, estava esquecido. ¿Por quê? Porque não se falava muito, porque não era uma pessoa grata. Claro, está se haciendo bastante cosas ahora sobre esto. Hay un filme sobre Barão muy bueno, podemos mandar el link después. Dale. Y lo que se pasa es que la ciudad de Curitiba no homenajeaba el Barão, no era conocido. Y há 3 anos atrás, yo y mi colega Andrés Zampier fomos hasta a Câmara de Vereadores de la Curitiba, de la municipalidad, e empezamos una ley, una legislación para, de alguna manera, comemorar la vida de Barão do Cerro Azul. Então, hoje temos a Semana de Barão em Curitiba. E o que se passa é que todos os anos hacemos coisas para lembrar esta figura e consequentemente, hablamos de yerba mate, hablamos de empreendedorismo, hablamos de cultura alimentar, hablamos de política, de engajamento. Então, é uma figura que está intimamente ligada à cultura alimentar de Curitiba e esse esforço de tornar pública uma lei, a história se espalha e outras pessoas podem conhecer a história. Esse é um pouco o trabalho também que hacemos. Nós acreditamos que também é uma função do locavorismo, esta amplitude da informação. Como que la idea es que a partir de homenajear a este varón, lo que ustedes quieren es como una intervención educativa para que la gente Claro. discuta y aprenda más sobre este tipo de acciones que están haciendo como estas fábricas móviles de yerba. Por exemplo, para mostrar que havia um homem há muito tempo atrás que já tinha ideias muito avançadas e que podemos, nós, como curitibanos, se sentir aptos a fazer a mesma coisa. Porque temos costume de admirar muitos empreendedores estrangeiros e o que estamos mostrando é que há empreendedores em nossa localidade, então, locavorismo, e que podemos fazer nós mesmos, nossa cultura. Um exemplo muito claro, o estado de Paraná, que é o estado de Curitiba, onde fico, foi emancipado, ou seja, conseguiu sua independência de São Paulo graças à yerba mate, porque vendíamos para Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, a yerba mate, por exemplo, financiou a primeira universidade de Brasil, que é a Universidade Federal de Paraná.
Entonces, la cultura alimentaria es muy ligada a la cultura política aquí en Paraná, y principalmente sobre la yerba mate. Entonces, el locaborismo, de alguna manera, trabaja un poco sobre el olhar de empreendedorismo, pero también trabaja el olhar político, también trabaja el olhar estético, cultural. Esta entrevista es parte de las listas Alimento y Diseño, Brasil y Diseño. Luis nos cuenta que en un año organizó el encuentro de Food Design en Curitiba, en Brasil. Tengo entendido que cuando se juntan los que participan en esta red, en los encuentros, hacen algunos experimentos con comida. ¿Es así? ¿Querés contarnos algo que Luis no nos haya contado? ¿Qué destacarías de estos encuentros? Con Luis tuvimos el privilegio de estar juntos en Bolivia, en Cochabamba, ciudad gastronómica de la UNESCO. Esta tarde nos dimos el tiempo de pensar cómo no era coincidencia estar caminando ciudades gastronómicas UNESCO. Y nos dimos a la tarea de tomar mate y tomar café y pensar en distintas mezclas y hacer varios blends, porque la cultura del café lo tiene más claro y el mate todavía no desarrolla esas posibilidades. Entre portuñol y buenos cafés logramos soñar que eso era posible y seguimos pendientes de conseguirlo. Creo que hay un camino grande por explorar y cada vez más en los encuentros nos damos esos permisos y logramos esas convergencias. Y decime, ¿dónde va a ser el próximo encuentro? En Paraguay, en Asunción, vamos a estar en el 11º encuentro de la red latinoamericana. De hecho, lo maravilloso es que el nombre de este encuentro es Texturas y ahí vamos a explorar muchas formas de trabajar porque también en este territorio tenemos café y mate y muchos otros alimentos que nos convocan para explorar esas creaciones colectivas. Aparte de tener proyectos con alumnas sobre diseño y alimentación, ¿querés contarnos sobre algún otro proyecto o detalle interesante de tu relación con la alimentación? ¿Qué te llevó a este tema? Mi relación viene desde mi familia. Tuvimos en casa un taller de cerámica, más bien una fábrica de manufactura cerámica, y mis padres alimentaron no solo la familia de 5 hombres que comíamos como bestias, y alrededor del piano disfrutábamos de reuniones familiares en donde en esas fiestas y tertulias se hacía comida y ella salía a bailar boleros al son del piano que tocaban mi padre y mis hermanos. ¿Qué cocinaba tu mamá? Hacía carnes en ollas y al horno. Y nos enseñó siempre que la mejor manera de condimentar era usando básicamente sal y cebolla, porque con ese gusto se producen carnes llenas de color, de sabor, y le da siempre una presencia que convoca a los demás. Entre fogones y hornadas de cerámica comimos piernas de cerdo, arroz con pollo preparados con un color caramelo que hacía que todos quisiéramos repetir siempre y pedíamos más. Así es como me inicié por la fascinación a las culturas alimentarias y a disfrutar de la mesa y del oficio. Sigamos ahora escuchando a Luis, que tiene mucho más para contarnos. Pero mira que tú has hecho otras cosas de las que estás hablando y de las que quisiéramos que la gente se enterara. Desde el ejercicio del encuentro en Curitiba de la red latinoamericana puesta allí, el esfuerzo político de haber conseguido que el líder, el gobernador o el presidente de Curitiba nos acogiera, nos invitara, dio pie a que propusieran la creación de un espacio que es el observatorio. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significó eso como acción política, atendiendo un poco a la idea que seguimos trayendo con la incidencia de estas acciones en el plano político y
económico y cultural de las ciudades. Claro. Cuéntanos. Bueno, o que se pasa es que percebemos justamente que no podríamos, de alguna manera, así como estamos haciendo dentro de la yerba mate, cuando empecé a trabajar sobre food design, a me envolver sobre food design, y percebí que era una ferramenta, una filosofía, un estudo que no se podía ficar cerca de pocas personas. Entonces propuse trazer el evento para Curitiba y fizemos en 2021. E o que se passa? Justamente, poderíamos fazer um evento, chamar as pessoas que já sabiam o que era food design e seríamos um evento incrível, pero a ideia não era essa. A ideia seria justamente expandir o conceito do food design. Para isso, então, fomos a várias instituições públicas, por exemplo, o secretário de Alimentos, secretário de turismo, secretario de emprendedorismo, de cultura creativa, y hablamos sobre el food design, hasta llegar a la alcalde de Curitiba, que en una oportunidad, en una reunión, hablamos sobre food design y cómo convencí lo alcalde a apoyar el evento, porque mostré que precisábamos de ferramentas más modernas, de conceptos más actuales para hablar sobre alimentación. Y que Curitiba tiene una vocación con eso. Entonces, por ejemplo, la historia de yerba mate, muy ligada a Curitiba. Mesmo la palabra Curitiba significa muchos piñones. Piñones es una semilla muy importante acá para nosotros. Entonces, toda la historia de Curitiba es muy centrada en la alimentación. Y por eso mostré que, na verdade, trazer el evento para Curitiba sería compartilhar esta vocación que Curitiba já tem de ser vanguarda de la alimentación, de trabajar con la vanguarda de alimentación. ¿Pero qué es este observatorio? Entonces, por eso sentimos la necesidad de crear un lugar, un espacio para observar todo eso que estaba haciendo. Porque toda esta historia, todos esos dados están perdidos, están espalhados, y la idea justamente del observatorio es reunir todos esos dados, estos estudos, esta procura por información y gerar posiblemente dados para mejores tomadas de decisión, tanto municipales cuanto estaduales y como privadas también. Entonces, la idea de aproveitar que en Curitiba fosse criada en Curitiba el Observatorio Brasileiro del Food Design. Entonces, aproveitamos el encuentro de la red latinoamericana en Curitiba para propor la creación de observatorio, que anda a pasos bastante lentos, pero está caminando. Pero exactamente, ¿qué es lo que observan? Y aquí hay investigadores, hay gente haciendo experimentos, o sea, ¿cómo funciona un observatorio? Por ahora hay dos mecanismos que estamos haciendo. Lo primero es la comunidad de Food Design en Brasil. Que percebemos con el encuentro en Curitiba es que hay muchas personas en Brasil que de alguna manera se tocan, se envolven con el tema del food design. Entonces, tenemos algunas maneras de articular la comunidad en WhatsApp, en LinkedIn, en Instagram y todo más. Esta es una forma que el observatorio encontró para mantener el tema vivo y también de interagir con la comunidad. Y la otra parte sería justamente como 3 o 4 pesquisadores, investigadores, para hacer investigación sobre food design dentro de Brasil. Notadamente, Brasil es gigantesco, muy grande, y hay diferentes tipos de biomas en Brasil. Entonces, lo primero desafío, por ejemplo, para el encuentro fue hacer una entrevista como nosotros estamos haciendo ahora, con expertos en diferentes biomas de Brasil, para entender cómo el food design funcionaría en diferentes biomas de Brasil. Entonces, esta, por ejemplo, fue una línea de investigación. Otra línea de investigación que estamos tentando es justamente sobre lo desperdicio, hablando con Curitiba sobre el desperdicio de alimentos. Hoy mismo tem un fórum que va a hablar sobre eso. Entonces, el observatorio, la verdad, ainda está en formación y ainda está tateando los mejores caminos para hacer. Pero tenemos dos cosas muy claves. La red, la comunidad, pero lo conjunto de personas que hacen parte de eso.
Y el otro, los investigadores que tocan en el asunto. Decime una cosa. Antes, al principio de la entrevista, habías contado que habías armado el colectivo Alimentar. Y en el colectivo Alimentar era como un espacio más de experimentación. ¿Este Sí. observatorio también tiene un espacio de experimentación? Ainda no, pero la voluntad es muy grande. Porque yo acredito muito en la práctica y yo acredito muito en lo encuentro. Porque lo que se pasa es que se tiene vontade de hacer cosas, tiene estructura para hacer cosas y tiene una cierta tiempo para hacer cosas, las cosas surgen. Entonces, sería muy interesante, claro, estamos nos organizando para eso. Yo tengo, por ejemplo, en Locaborista un espacio que yo hago experimentaciones dentro del contexto del locaborismo, pero hasta ahora no tenemos un espacio del observatorio. Claro, lo que tentamos hacer es que el observatorio va a ter lugares más experimentales para hacer cosas, pero claro, hay voluntad de hacer un espacio práctico de experimentos dentro de ese contexto de observatorio. Teniendo colectivo Alimentar metido ahora dentro del locaborismo, ese espacio, porque todavía no está. Hoy locaborismo es una cosa y colectivo Alimentar se apagó. Sí, La pregunta de Mariana invita a pensar que hay que activar otra vez colectivo Alimentar claro. dentro del locaborismo y asumir que esa es una apuesta y una aporte al observatorio. ¿Lo ves Perfecto. posible? Sí, es tanto posible que vamos a hacer. Bueno, no te cobramos por la idea, mira. No, Eso no, pasa porque no somos emprendedores. la idea está montada, tenemos até nombre, Ah, va a se chamar Marco Zero. Y voy a explicar o que se trata. Ese es en primera mano. Estamos hablando la primera vez en la mídia isso. O que se pasa es que cuando Locaborista nasceu, era un espacio de gastronomía, de eventos, de encuentros. Mira, isso foi em 2019. Em 2020, la pandemia se empezó. Entonces, cambiamos la idea para se tornar un espacio de consultorías, porque estábamos con expertise de territorio y muchas personas estaban buscando ese tipo de expertise. Pero siempre sentimos falta de estos encuentros, de esta cosa más laboratorial, más leve. Entonces, estamos ahora con un proyecto arquitectónico, creo que en un mes, 2 meses, tenemos la idea de Marco Zero. O que é Marco Zero? Por que Marco Zero? Lembra a história do locaborismo? Locaborismo se empieza quando as pessoas se alimentam de cerca, de coisas de cerca. Então, lo zero significa justamente isso, é o ponto de início, aonde vamos... 0 kilómetros. Perfeito, Como... la idea de 0 kilómetro. Perfeito. E não sei se em português utilizamos Marco Zero como quando uma cidade se inicia, quando se inicia um empreendimento, o Marco Zero, a pedra fundamental. Então, a ideia de Marco Zero seria justamente incubar empresas com este conceito de locaborismo, como pizzarias, padarias, cafeterias, enfim, e mesmo produtos locais, que entre dentro desta incubadora para hacermos este tipo de laboratório e, de alguma maneira, não sei, depois de 6 meses, 1 ano, pode seguir vida própria. A ideia é um pouco isso, né? Fermentar novas ideias. Me encantó lo de fermentar, me encanta Buenísimo. fermentar. Sí. Sobre todo el olor que viene del kimchi y Sí. de mi chucrut fermentado. No, la fermentación, La kombucha y todas esas cosas maravillosas que los quesos. Todavía no aprendí. ¿Fermentar quesos? Eso no sé. Así, claro, porque quesos son fermentados y leche fermentado. Claro. Ok. Fermentar y madurar bien cerca, ¿no? Igual con las carnes y las Sí. otras piezas están ahí, como los quesos, igualmente. Sí. Entonces, ya nos hablaste del futuro con esto de Marco Zero. Ahora puedes decir qué te está inspirando, qué recomendaciones de libros, podcasts, música, cine en relación a tu trabajo. Claro, na verdade, tenho uma grande dificuldade de responder esta pergunta, porque
creo que soy una antena. Todo me inspira. Serio. Por ejemplo, la idea de la secadora veo de lo café. Eh, pero vendemos este proyecto para una empresa de impacto ambiental que nada tiene a ver con la alimentación. Entonces, eh, yo procuro referencia en todo, 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 principalmente en viajes. Entonces, soy un grande fan de los encuentros latinoamericanos de food design porque a cada año estamos experimentando nuevos lugares. Y soy con una esponja, me alimento de todo. Pero, ¿Vas a un este año? ¿Vas a ir este año? claro, porque no, estamos muy cerca. Paraguay y Brasil somos muy, Ah, ¿es muy en cerca. Paraguay este año? Sí, este año es en Paraguay, en Asunción. En octubre estaremos Todos invitados. encontrando. Sí. Mas na verdade, bom, para ser mais direto, há em Brasil uma empresa que se chama Box 1824. Box de caixa em inglês, B-O-X, Sí, e sí. 1824, que é uma agência que trabalha com muitos aspectos, de alguma maneira conseguem ter uma leitura de futuro muito interessante e muito progressista, porque isso para mim é muito importante. Eu creio que o futuro não se adivinha, mas se constrói. E Box 1824 pensa de la mesma maneira. Então, se vamos construir o futuro que queremos. Então, eu procuro inspiração, por exemplo, mais libertárias, inspiração mais que tenha de alguma maneira impacto ambiental, social e principalmente cultural. ¿Y por qué te inspiraste Box 1824? No entendí. ¿Qué tiene de bueno? Tiene una, esta empresa es una empresa que solta de tiempos en tiempos Informes de estudos, tendencia y estudios. exacto, informes. Ah, ok. Então, isso que me inspira. Tiene mucha información y contenidos gratuitos que son liberados. Mas principalmente me inspiro mucho en viajes. Yo tento viajar lo máximo posible porque creo que cuando estás en un momento más ocioso, menos perturbado con trabajo, es que las ideas vienen y que conseguimos ver claramente las cosas. Bom, é um pouco isso. Yo- Não sei se respondi bem a pergunta, sí, pero confundi um sí. pouco mais. No, quiero recoger para cerrar también en pos de lo que has dicho ahora, preguntando algo que me parece importante. Desde los esfuerzos, desde el ocaborismo con la red latinoamericana en una ciudad como Curitiba, la pregunta es, ¿tú crees que diseño de alimentos o food design quedó instalado en algunas personas en Curitiba y cuáles serían los pasos que ves que la ciudad o la gente que está en la ciudad estaría haciendo desde food design? El tema de food design quedó en Curitiba y está haciendo eco y replicado. Sim, com certeza. Principalmente dentro da municipalidade. O que se passa é, por exemplo, há projetos em Curitiba, como, por exemplo, la Senda Urbana, que é um projeto que mostra a agroecologia para os cidadãos urbanos da cidade, explica a compostagem e tudo mais em volta disso. Há projetos, por exemplo, como as abelhas nativas, que estão em todos os parques da cidade. Há projetos, por exemplo, como a cultura alimentária de erva mate. Nosotros ahora estamos con una pequeña barraca, dentro de una feira de la ciudad, porque hasta ahora no se vendía yerba mate en la feira de la ciudad. Entonces ahora estamos vendiendo. Entonces todo este trabajo para mostrar dentro de la municipalidad que es importante la difusión de la cultura alimentar, entender un poco más la cultura alimentar con métodos y de alguna manera criar ferramentas para que isso seja divulgado, está sendo muito forte dentro da municipalidade. Há, claro, outras iniciativas que podemos fazer, por exemplo, dentro de universidade, por exemplo, percebo junto com Aguinaldo em Universidade Federal do Paraná, por exemplo, que foi grande ativista dentro do encontro, que cada vez mais o tema de food design está em TCCs, em teses, em maestrias e tudo mais. Então, claro, o tema foi tocado e há muito que fazer. Hacemos como 1% a mais, pero já se conhece a transição. É claro que a coisa aconteceu.
invitación. Muy grato. Bueno, el entusiasmo y éxitos en Marco Cero. Ah, claro, espero ustedes en Curitiba, porque no voy a hacer esto sozinho. Yo lo que espero es la yerba. Me acabó. Nos encontramos con Luis en el encuentro ahora en Bolivia y él viajó en auto con su familia y llevó un banco de yerba mate a la ciudad y nos repartió a todos. Todos llenamos todas las bolsas y todos los morrales con yerba mate para traerlos a nuestros países y he venido consumiendo yerba mate. Ya logré acabarme lo que me traje y añoro otra vez ese gusto de esa yerba mate tan rica que nos regalaste. En Paraguay va a ser la misma cosa. Ah, buenísimo, buenísimo. Porque lo que me encantó fue eso que nos planteaste, ¿no? Las mezclas y lograr tener esa degustación propia y particular de mezcla de hierbas. Claro. Se vuelve una experiencia maravillosa, porque en Argentina y en Uruguay nunca tuvimos esa fortuna de estar haciendo mezclas como se hace con los cafés. Eso me pareció todo un aporte gustativo y cultural interesantísimo. Y también, só para cerrar, esto es una revolución, porque no es común. Los conservadores de yerba mate no se gustan que misture todo, y nosotros, como somos jóvenes, no ligamos para eso y misturamos. Ok. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Estamos llegando al final de la serie y es hora de ponernos a reflexionar un poco. ¿Qué temas dentro del diseño y los alimentos no tuvimos en cuenta en esta serie y todavía se podrían explorar? Creo que los temas y las voces son muchas y diversas. Esto ahora comienza. Yo creo que podríamos ahondar en las comprensiones de los diseños que ayudan a dar orden y correlacionar las maneras diversas en las que nos encontramos en las realidades complejas que traen las hambres del mundo, el planeta y el cosmos. Nuestras prácticas alimentarias se han deformado y han construido unos hábitos que desde las hegemonías que nos ofrecen hoy las industrias nos han puesto en debate las soberanías y las seguridades alimentarias en las que estamos. Creo que nos falta también abordar el trabajo sobre las presencias éticas que se le debe reclamar a las industrias alimentarias y todas las deformaciones que le han venido haciendo a la naturaleza. Trabajar en las transformaciones genéticas y las evoluciones culturales es motivo de escucha, de diálogo y de debate. Todas esas tensiones están presentes en el trabajo que hacemos cuando las culturas de higienización en las que hemos entrado nos llevan a aislamientos y temores frente a la muerte silenciosa y solitaria que hace que nos preocupe más el no tocarnos que vernos y compartir. Y el diseño de alimentos se mueve más desde allí. Por eso creo que los buenos estares en los que es posible interactuar con los ecosistemas alimentarios nos va a potenciar y conectar con la vida. Por eso afirmamos que Diseño de Alimentos es una comunidad que busca cuidar la vida desde los sentimientos actuales del diseño que transitan los universos alimentarios en los que vivimos. Entonces, si entendí bien, queremos concretamente hablar en el futuro de ecosistemas alimentarios, las hambres del mundo, las evoluciones culturales de los alimentos, la ética en la industria alimentaria y los pluriversos alimentarios. ¿Está bien? Así es, así es. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.